en Lucas capítulo 22. Versículo 39. Y me indica con un amén si ya están ahí. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42 dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Versículo 46: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote en ese tiempo, papá. Que seas tú, Señor, estableciendo, Señor, tu reino en medio de este lugar, Señor. Que mi boca, Señor, pueda extraer, Señor, lo que hay en tu corazón, Padre mío, para esta noche, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, diga el que tiene al lado: transición. No sé, siento que estoy muy a la derecha, acá a la izquierda, derecha suya. Aquí me siento mejor. Oh, Dios ponía esta palabra en mi corazón. Hemos hablado de lo que es transición, hemos hablado de que para tomar la transición hay que dejar, soltar y hay que entrar al proceso de la transición. Se nos ha hablado de que tenemos que tomar la decisión. Se nos han hablado de que para la transición necesitamos visión. ¿Cuántos recuerdan todo lo que nos han hablado? Yo no recuerdo lo del miércoles pasado, pero sé que les hablaron del proceso de la transición. Si no recuerdo, si fue lo que vi. Pero hoy te quiero hablar sobre el lugar de la transición. A veces cuando escuchamos lugar, nos imaginamos una tierra, nos imaginamos un edificio, nos imaginamos algo que está ocupando un lugar en la tierra, un espacio en la tierra. A veces pensamos que cuando tomo el lugar de la transición o del cambio es cuando ya estoy viviendo la transición. Pero realmente el lugar de la transición no es ya estar viviendo la transición. Dile que tienes al lado: la transición no se gana o no se entra. Cuando ya estoy en el proceso. Es interesante esta parte porque la semana pasada, o hace casi ya 2, por un viento me entró una piedra en el ojo y cometí el error, es inercia, reacción de rascarte. ¿Cuántos se rascan cuando les entra una basura? Ya no lo hagan. Y de repente vi que el ojo se empezó a poner rojo y dije: nada, va a pasar como otras veces en otros, hace años, que 2, 3, 4 días y se me baja. Pero veía que entre más pasaba los días, más se agravaba lo rojo y el dolor.
Y a veces como buen cristiano hablando con fe, dice, no, ya creo que ya hoy Dios me va a sanar. ¿Cuántos han dicho eso? Y como hablamos la última vez que me tocó compartir la penúltima, sobre las crisis, dudamos o nos da miedo entrar a las crisis o vivir las crisis. Hoy nos encontramos en una situación donde muchos ya conocemos, que es cuando Jesús entra en el Getsemaní. Sabemos que el Getsemaní significa el lagar del olivo, donde prensaban, donde metían presión para exprimir y sacar hasta la última gota del olivo. Y tal vez podemos situar, y no es malo, no es incorrecto, que es donde Jesús es exprimido para poder ser llevado al punto de la crucifixión. Quiero resaltar algo que empezamos leyendo en esta noche. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. No solamente esa noche Jesús fue a ese lugar. Era algo que ya tenía una cultura en su vida de ir a orar a ese monte. Y tal vez podemos pensar que ese lugar era donde iba a sacar lo mejor de nosotros. Pero si pusieron atención a lo que leemos, Jesús le dijo a sus discípulos, si lees otros evangelios te podrás enterar y saber que no fueron todos los que accedieron a ese lugar. 8 se quedaron, o 9 no, y 3 se fueron con él. Y Jesús les dice, orar para que no entréis en tentación. Entonces, en sí, el lugar, ese monte, no sacaba nada más lo mejor de ti. Pero lo que quiero que entiendas esta noche, que el lugar de la transición no es cuando ya estoy en camino a entrar a ese lugar o a ese proceso donde ya empiezo a cambiar cosas, donde tal vez estoy viviendo la crisis de soltar, de dejar y entrar a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque créelo, la transición es eso. La transición solamente te va a llevar a algo mejor. La transición es para dejarte en el mismo lugar. La transición es para que Dios usa, es para transformarte, para sacar esa parte de ti que necesita para lo nuevo que Dios tiene para tu vida. La transición te va a llevar al lugar donde Dios te quiere ver. La transición nunca te va a dejar donde Dios no te quiere ver. La transición está destinada a llevarte al lugar donde Dios se está viendo en un tiempo, en una temporada, o el siguiente escalón que tienes que tomar. Y eso me llena de gozo y de alegría. Y no sé si a ti te llena de gozo y de alegría de saber que cuando yo entro en la transición es para verme en el lugar que Dios me ha visto. Y si Dios me ha visto, y si ya está en el corazón de papá, como decía este canto al final, Dios es fiel. Y si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Pero en esa parte de que lo hará, y Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Realmente, naturalmente, pues dice, sí sufrió en el transcurso del Vía Crucis para llegar a la cruz, a ese monte donde lo crucificaron. Pero realmente donde sacó todos sus sentimientos, todas sus emociones que había en su corazón, fue en el lugar de Getsemaní. Este lugar de transición. Y cuando hablo de lugar de transición no me refiero exactamente al lugar, ese monte de Getsemaní, porque era un lugar donde Jesús visitaba comúnmente. Y ese lugar que visitaba comúnmente, no siempre que fue ese lugar, fue la misma experiencia que tuvo en este tiempo o en esta instancia, en este momento. Entonces, el lugar de la transición es el momento, la situación que es la antesala para poder entrar a la transición. Dile al que tienes al lado, el momento de la transición es la antesala para entrar a la transición. Yo sé que parece algo revuelto, pero al final van a entender y Dios va a ministrar. Dile al que tienes al lado, el lugar de la transición es la antesala de la transición.
vamos a llamarle lobby, antes de entrar al gran salón, antes de entrar al gran evento. Entonces Jesús va y ora a ese lugar. Y en ese lugar, como dijimos, saca todo lo que traía en su corazón y se lo manifiesta a los 3 discípulos, porque estaban cerca de Jesús. Pudieron escuchar lo que Jesús oraba al Padre. Dile que tienes al lado: transición. Entonces el lugar es ese espacio o ese tiempo donde Dios me prepara, donde yo decido entrar, donde yo decido y creerle a Dios lo que ha dicho sobre mi vida. Para que entienda la escena, iglesia, es la voluntad de Jesús no se sometió en el Vía Crucis. La voluntad de Jesús ante Dios se sometió en ese lugar. Cuando Jesús entró al Vía Crucis, su voluntad no se iba diciendo: Dios, si puedes pasar este tiempo de mí. No, cuando entró al Vía Crucis, ya estaba decidido a dónde iba a llegar y hasta dónde iba a dar. No, en ese lugar no escatimaba o no pensaba si doy tanto, doy todo. No, en ese lugar, cuando empezó el Vía Crucis, él ya sabía hasta dónde iba a llegar y todo lo que iba a dar. Pero en el lugar de la transición fue el punto donde Jesús tomó su voluntad y la puso a un lado y tomó la voluntad de Dios para su vida. El lugar de la transición es cuando tú aceptas dejar tu voluntad, cuando está en tu corazón y decidiste decir: ¿sabes qué, Dios? Yo creo y yo le entro, aun cuando todavía no estás en el proceso. Y qué tan vital es eso, iglesia, que pueda localizar el lugar de transición, porque a veces entro y todavía no me establecí en el lugar de transición, es decir, el lugar donde sometí mi voluntad y tomé la voluntad de mi Padre. Porque a veces entramos y a medio camino decimos: y mejor no. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me recuerda una historia bíblica cuando Dios le pide a Abraham su hijo. Abraham no iba en el camino hacia ese monte diciendo: Dios, te lo doy, no te lo doy, por favor, que no sea mi hijo. Cuando Abraham iba en camino al monte, él ya iba decidido, iglesia. No había duda en su corazón. Y el problema en nuestras vidas es que entramos al proceso de la transición sin tomar esa decisión de decirle: papá, mi voluntad se hace a un lado y voy a tomar tu voluntad. Y por eso gente dice: si ya iba empezando a avanzar, ¿por qué se quedó hasta la mitad? Porque no encontró el momento del lugar de la transición. El lugar donde tú sometes esa voluntad tuya y le dices a Dios: que sea tu voluntad, papá. Heme aquí, lo que tú quieras hacer, yo lo voy a hacer. Es el lugar donde tal vez no es el lugar más bonito, porque es donde te confrontas a ti mismo. Es donde puede salir lo sentimental o tus sentimientos florecen en ese lugar. Y claro, digo, el Getsemaní no es el lugar es el momento, el espacio que me encuentro para someter mi voluntad y agarrar la voluntad de Dios. Quiero aclarar eso, iglesia, porque no quiero que tomen el Getsemaní como esa parte, porque como te decía, Jesús iba a orar frecuentemente ese lugar. Pero el lugar de la transición de Jesús, donde decidió y tomó la voluntad del Padre para ir a la cruz y para dar su vida y entregar su vida para pagar nuestros pecados, fue en este lugar de transición donde dijo: papá, no se haga lo que yo quiero, sino lo que está en tu corazón, papá. Aclarando esta parte, entonces, el lugar de la transición saca todo lo que hay carnalmente en mi corazón. Si buscas en los evangelios, tal vez no encontrarás, y esa es opinión personal,
lo más humano, característica más humana de Jesús expresada en ese tiempo. Estando en esa parte, sacó sus sentimientos y se atrevió a decirle la primera oración: papá, si puedes pasar esta copa, pásala por favor. Y me recordó, digo, cuando en esa semana que me enfermé, y yo con toda la fe, creyendo en mi Dios y sabiendo que Dios es fiel, que mi Dios es poderoso, que mi Dios puede sanar, que mi Dios puede hacer algo cuando creemos que no puede pasar. Yo le decía a Dios a las 2, 3 de la mañana: Dios, sáname, sáname, quítame este dolor. Porque, como te decía, cada día que pasaba el dolor aumentaba. El dolor se agudizaba más. Con decirte que empezaba aquí y terminaba hasta acá el dolor. Hasta decir: Dios, ya oré y no veo nada. Dios, me faltará fe, Dios, o tú no querrás hacer algo. ¿Cuántos han pasado o han pensado eso? Y ya me paraba a las 4:30 de la mañana, agarraba una pastilla para que se me pasara el dolor y poder dormir un rato. Pero en ese lugar empiezas a orar y empiezan a salir tus sentimientos. Cuando empezaba el dolor, yo empezaba a orar y a clamar, y empezaba un día, otro día, y empezaba a orar y a clamar: Dios, sáname, yo sé que tú lo puedes hacer. He visto cómo has sanado gente cuando la ciencia o lo humanamente posible ya no había nada que hacer. Tú habías hecho algo, Dios. Digo, con ese dolor de ojo, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero no escuchaba respuesta del cielo a favor de que se quitara ese dolor. Y te digo, es donde salen tus sentimientos y tus emociones. Y es donde Jesús pudo expresarle a sus discípulos más cercanos cómo se sentía, la agonía que estaba viviendo. Pero lo que le fortaleció a Jesús era lo previo, que ya había ido a ese lugar. Porque muchas veces queremos entrar a ese lugar sin una relación con papá. Pero cuando tú entras a ese lugar de transición con una relación estrecha con papá, es más fácil ceder tu voluntad, iglesia. No podrás ceder tu voluntad en el lugar de la transición si no tienes una previa relación con papá, si no has pasado tiempo con él. Dile al que tienes al lado: es un lugar que acostumbraba. Vamos, dile otra vez al que tienes al lado: es un lugar que acostumbraba. Yo creo que hasta ya tenía seleccionada su piedra, donde doblaba rodillas o donde se hincaba y ponía su cabeza. El lugar de la transición es esa parte donde dejas de depender de lo que tú puedes hacer, iglesia. El lugar de la transición te lleva a ese punto de entender que dependes de Dios y no dependes de nadie más. Pero sin entrar, sin esa previa relación con papá, ese lugar es para matarte. Ese lugar es para hacerte pecar, hacerte caer, ¿o no? Porque le dijo Jesús a los discípulos: orar para que no entres en tentación, para que no peques, no te separes del propósito de Dios para tu vida. Sin una previa relación, sin tener una relación con papá, cuando entras a ese lugar, tal vez va a terminar por sacarte. Cuando ese lugar, en vez de ser tomado para sacarte, es usado para impulsarte, iglesia. El lugar de la transición es el impulso que necesita para llegar hasta donde tienes que llegar, para tomar la transición y empezarla con pasos firmes y poderla terminar de la misma manera. Porque yo no vi a mi Dios, a mi Señor, empezar el camino a la cruz y decir: ya no puedo. Él lo que inició lo terminó de la misma manera, porque había una previa relación, iglesia. Dile al que tienes al lado: tienes que tener más relación con Dios. Porque a veces Dios te va a decir y no te va a negar que vivas ciertas cosas. Y yo lo entendí. Y Dios me habló claramente.
Que a veces queremos tener el control de todo, iglesia. Pero debes de entender que la transición no se trata de tener el control tú. Dile al que tienes al lado, la transición no se trata de tener el control tú. Vamos, vuelve a decir, la transición no se trata de tener el control tú. Vamos, díselo fuerte para que entienda. Es para dejarle el control a papá. Y es donde nos equivocamos, iglesia. Y esto me llevaba a mi primer prédica que Dios me permitió dar en este lugar. Me recordó hace años, hace poquitos. Poquitos en Cristo. Luego la cara de Dana. Con cubrebocas todavía pude ver tu expresión de tu gesto de la cara. Y me recordó una parte de Corintios cuando estaba Pablo. Pablo dice que tenía un aguijón que lo estaba muele y muele y muele. Y dice la palabra de Dios, creo que es 2 de Corintios 12 o 1 de Corintios 12. Ese lo dejo de tarea. Que estaba Pablo orando y oró 3 veces para que fuera quitado ese aguijón que estaba molestando su vida, que estaba tal vez limitándolo en cierta manera a poder moverse. No sé, porque la Biblia no es tan clara en esa parte. No sabemos si era falta de vista, si era una enfermedad, pero lo que habla que era un aguijón de parte de Satanás, del enemigo. Pero lo hacía ser más débil humanamente. Créeme que el lugar de la transición te lleva a ese punto, iglesia, a entender que humanamente somos débiles o no tenemos la capacidad para alcanzarlo. Pero te lleva a reconfortar tu corazón, a depender de Dios y no de ti, iglesia. Y lo que muchos nos equivocamos es de querer depender de mis capacidades para poder tomar lo que Dios ha dicho, una palabra, lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas y poderle encajar en nuestras capacidades para poder llegar. Pero su palabra dice que sus pensamientos no son mis pensamientos. Claro que los pensamientos de papá son mucho más altos de lo que yo puedo ver, y que lo que Dios ha declarado sobre nosotros es más grande de lo que yo puedo humanamente. Pero hay que entender que cuando Dios te toma y Dios te quiere meter en transición, y estás en este lugar de la transición donde dices: Dios, mi voluntad no me va a alcanzar, mi poder, mi energía, mis recursos no me van a dar para llegar. Es reconocer esa parte que soy débil y que dependo de Él. Porque Pablo le decía: quítalo. Y si lees 1 o 2 de Corintios 12, vas a entender que decía: aún soy más fuerte en mi debilidad. Porque cuando tú eres débil, dejas actuar el mover de Dios en medio de ti. Porque dices: yo sé que no voy a poder yo. Tiene que ser Dios a través de mi vida el que me dé el impulso, la fortaleza, la capacidad, la sabiduría para poder tomar o hacer lo que Él ha dicho. Y es cuando puedes someter tu voluntad. De otra manera no vas a someter tu voluntad. Y casualmente en el Getsemaní Jesús ora 3 veces. No ora 1, no ora 2, ora 3. Y en el lugar de la transición entiendes que lo que te basta es su gracia. Lo que te basta es su presencia. Lo que te basta es que Él te va a sustentar, iglesia. Y es lo que debemos de entender. Y es lo que el lugar de la transición me hace entender. De decir que lo que me basta es lo que Él me va a dar, lo que me va a fortalecer. Y es lo que me va a llevar a conquistar esa transición. Pero tenemos que cambiar mentalidad.
Tenemos que someter nuestra voluntad y permitirnos que Dios nos abra nuestros ojos y nos permita ver lo que Él ha visto para poder entrar. Entonces yo estaba orando y clamando varias noches. Y mi mentalidad estaba: Dios me puede sanar, Dios lo puede hacer. Y de repente menguaba el dolor y me sentía libre y dije: mira lo que puedo hacer cuando el dolor no está. Créeme que el lugar de la transición te sensibiliza, te hace valorar lo que Dios te ha dado. Y créeme que lo que te ha dado es su presencia en medio de ti. Pero a veces en vivir del día a día, de rutina a rutina, me hace perder esa me hace no percibir el mover de Dios en medio de mí. Y es la parte que nos quita sensibilidad de la presencia de Dios, y cada vez nos vamos apartando más de Él. Y en esa parte, iglesia, cuando tú entiendes que dependes de Él, buscas permanecer en su presencia. Cuando tú reconoces que dependes de Él, estás más cerca de su corazón, iglesia, y dejas que su palabra pueda vivir o permanecer en medio de ti. Una cosa es permanecer en Él, iglesia. Cuando permaneces en Él, es cuando te atreves a entregarle todo a papá. Jesús en esta parte entendió esa parte, que se bastara con la presencia, con la unción que Dios había derramado en medio de Él, y que Dios no lo saltaría y haría cumplir lo que había dicho sobre su vida. Pero no le evitó este sufrimiento, no le evitó sacar esta parte más humana de Él, y pudo entender. No hablo de Él, hablo de los discípulos, hablo de los que después leyeron esta parte. Pudieron entender que te debe solamente bastar Él, bastar su presencia, bastar su palabra, bastar lo que Él ha declarado sobre tu vida. Porque si tú tomas su voluntad, tomas su palabra, iglesia. Si tú tomas su voluntad, vas a tomar sus caminos, vas a tomar su instrucción. Si tú tomas su voluntad, vas a hacer tus pensamientos a un lado para que los pensamientos de Él empiecen a hacerse vivo en medio de ti. Pero como te dije a un inicio, el lugar de la transición o te puede apartar o te puede impulsar. ¿De qué depende? De permanecer en Él. Dile al que tienes al lado: tienes que permanecer. Amo, dile al que tienes al lado: tienes que permanecer. Quiero cerrar con esta parte. Entonces, mi oración al principio fue: Dios, sáname, sáname, sáname. Y en el último día antes de ir al doctor, cuando todavía era noche, era algo larga, le dije a Dios: no me sanes. Y a veces, tal vez decías: es un ojo, pero el dolor era fuerte. No sé quién ha experimentado dolor de muela. Yo sí, créeme que me quedaba corto el dolor de muela. Y me llevo a pensar gente que está viviendo situaciones más difíciles y que están orando y clamando: Dios, pasa de mí esto, pasa de mí esto. Y todavía tú estás con toda la fuerza orando: Dios, pasa, pasa, pasa esto.
Si no es hasta llegar un momento de debilidad donde le dije, Dios, ya no puedo orar más porque me sanes. Porque he entendido que tal vez no me quieres sanar. ¿Quién ha pensado eso? Y créeme que es difícil, porque yo creo en Dios y yo sé que Él es fiel. Pero yo a un punto dije, Dios, no me quieres sanar, yo sé que quieres que pase esto. Hasta que entendiera lo que tú me querías hablar. Le dije, Dios, háblame, hazme entender. Ya no me sanes, hazme entender. Quiero entender. Y yo sé que no les ha caído el 20, porque mi voluntad primero era, Dios, sáname. Dios, quita este dolor. Dios, que desaparezca lo rojo de mis ojos. Porque cuando estaba en ese proceso dije al principio, puede ser que la presión otra vez se me haya subido, que algo se haya alterado en mi cuerpo, no lo sé, que haya provocado que mi ojo se haya puesto en esa condición. Y empezaron a venir pensamientos, sentimientos, emociones. Y yo le dije, Dios, no, yo creo en ti, Dios, y yo sé que esto no es. Y lo empecé a declarar y dije, pues Dios, sáname, no hay de otra, yo sé que me vas a sanar. Estaba poniendo mi voluntad primero, iglesia. Y muchas veces en las transiciones queremos poner y somos tercos en poner nuestra voluntad. Y no dejamos que la voluntad de Dios se empiece a obrar y se empiece a mover en medio de nosotros. Queremos que nuestra voluntad se mueva y que nuestra voluntad se establezca cuando fuimos enseñados de una manera diferente. Y esto es lo que nos habla esta parte. Si eres terco, ya dile una vez, Dios, quita esta terquedad y somete tu voluntad, iglesia. Tú dirías, estuvo mal la oración de Jesús. La primera oración no lo dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Tú crees que del Pablo que nosotros conocemos, de aquel Pablo que fue apedrado, se levantaba, predicaba y que era lleno del poder del Espíritu de Dios, decirle a Dios, pasa de mí este aguijón? Porque aún en eso expresaba su voluntad. Pero cuando Dios habló a la tercera oración, que le dijo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres más débil, más fuerte eres en mí. Dios le estaba hablando de la misma manera a Jesús, que cuando una vez le dijo, Señor, pasa de esto de mí. Pero Jesús entendió que no era su voluntad, que era la voluntad del Padre. Porque cuando tú puedes extraer tu voluntad, quedas expuesto, iglesia, quedas abierto para que la gente pueda ver cuál era tu voluntad y poder quitarla y poderle decir, Dios, mira, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que se establezca, pero entiendo que no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, papá. Tal vez podrás pensar, soy débil si no me aferro a mi voluntad. Pero créeme que no eres débil, eres necio. Y ciertamente en lo natural poder decir, quito mi voluntad, sí, soy débil. En dos personas que se confrontan y cada una quiere establecer su voluntad, el que cede, dices, es débil. Y en lo natural es cierto, iglesia, eres débil. Nos diríamos de otra manera, queremos ser felices. Pero en el reino, el ceder tu voluntad es decirle a papá, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Dile al que está en ese lado, estoy listo. Porque Jesús desde ese momento estaba listo para lo que iba a vivir. Abraham, desde que Dios le dijo, entrega a mi hijo, y él sometió su voluntad, le dijo a Dios, papá, Padre, yo soy listo. Todavía no vivía, todavía no entraba en el proceso, en el camino al monte que tenía que ir, pero él ya estaba listo. Mi pregunta es, ¿quién está listo ya antes de entrar? ¿Quién tiene esa mentalidad de poder decir, yo estoy listo para tomarlo y conquistarlo y tener la victoria? Es cuando entiendes que
Cuando más débil eres tú es cuando la mano de papá, el mover de papá está en medio de ti, y Él es que te levanta, el que te fortalece, el que te da el favor, la victoria, y sabes que no son por tus cualidades, no es por tu fuerza, es porque Él está en medio de tu vida, iglesia. Ese es el lugar de la transición. Decirle a papá: aquí está mi voluntad y venga tu voluntad. Y es una declaración, iglesia, de decirle: estoy listo. Estoy listo para entrar. Sé que puedo entrar y voy a salir. Sé que voy a entrar de una manera, pero como tú me vas a transformar para llegar a ese estándar, a ese nivel, a esa estatura, voy a terminar de una mejor forma. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. No sé cuántos puedan decir. Vamos, cierra tus ojos. Con sinceridad en su corazón, que dependen de Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No sé cuántos esta noche puedan levantar su mano y decir: sí, yo reconozco que he vivido dependiendo de Dios. Eso me lleva a entender que hemos siempre puesto primeramente mi voluntad. Y tal vez por eso no has visto el cambio en tu vida. Tal vez por eso no has visto el mover de Dios en medio de ti. Porque siempre has puesto tu voluntad delante de la voluntad de papá. Y me puedo agarrar diciéndote más ejemplos de personajes. Y vamos a llegar al mismo punto, que tuvieron un lugar de transición, un lugar donde decidieron someter su voluntad y tomar la voluntad de papá. Vamos, si esta noche le tienes que pedir perdón a papá, tómate ese tiempo para pedirle perdón. Dirás: hermano, tal vez la gente me vea llorar, tal vez la gente me vea doblar rodillas. Sí, te vas a ver débil, entiéndelo. Y esa es la intención, que entiendas que somos débiles. Pero nuestra voluntad nos dice: no, ¿cómo me voy a someter? ¿Cómo la gente de al lado va a ver que voy a doblar rodillas para pedirle perdón a Dios, que yo no he sometido mi voluntad? Pero es el shock que causa en nuestra mente de entender que no dependemos de nosotros, que no dependemos de nuestra voluntad, sino de lo que el Padre ha declarado de nosotros, que necesitamos de Él para poder cumplir su voluntad, que ocupamos de Él para poder cumplir cada palabra que ha declarado sobre nuestras vidas. Créeme, iglesia, yo lo entendí. Le dije: Dios, muchas veces lo he querido hacer a mi manera, pero no he sacado todo lo que tú has declarado sobre mi vida, porque no he sometido mi voluntad. Y decirle: papá, soy débil, Señor, te necesito, papá. Decirle: papá, te necesito, Señor. Yo recuerdo a las casi 4:15, porque checaba el reloj, y le decía: Dios, hazme entender, papá. Y lo que Dios me llevaba en esta parte y pasaban estos versículos sobre mi mente: solamente te tienes que bastar en mi gracia.
Y muchas veces pedimos por conveniencia nuestra voluntad, iglesia, y no lo pedimos en favor de la voluntad de Dios. Por eso hay muchas oraciones que no son respondidas. Por eso hay muchas cosas que no han sucedido en medio de tu casa, en medio de tu familia. Pero Dios me llevaba a este punto de someter nuestra voluntad. Y vamos esta noche, vamos a romper con lo que se tenga que romper. A romper con lo que se tenga que romper, iglesia. Empieza a romper con tus pensamientos. Empieza a romper con tal vez con lo que has creído por días, por meses, por años. Y que sea Dios estableciéndote nuevos pensamientos. Vamos, empieza a orar, empieza a clamar. Vamos, iglesia, no los veo orando como queriendo romper algo. No los veo orando como queriendo romper algo. Tenemos que esta noche romper, iglesia, porque Dios me ha puesto visiones sobre este lugar. Y yo creo que ya es el tiempo de lo que Dios vaya a hacer en este lugar. Porque el no querer someter mi voluntad a la voluntad de Dios a veces es comodidad para nuestras vidas. Es comodidad para nosotros. Porque dices, si no lo tengo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tal vez has estado en el mismo trabajo por años, pero es tiempo de que cambies. Tal vez has estado en el mismo lugar, pero Dios te ha impulsado a que te cambies, a que cambies de rol. Tal vez eso te está absorbiendo tanto tiempo que te está quitando de servirle a papá con todas tus fuerzas. Te está robando tu energía. Pero no es hasta que sometes tu voluntad y le dices, papá, tal vez me voy a ver débil, Señor, pero te entrego todo lo que soy, papá. Y quiero tomar tu voluntad, Señor.
en esta noche decide romper con su comodidad? ¿Quién en esta noche decide romper con toda comodidad? Nuestra voluntad, iglesia, nos va a llevar a vivir una vida cómoda. Nuestra voluntad, iglesia, nos va a llevar a vivir una vida sin riesgos. Nuestra voluntad nos va a llevar a querer caminar por un camino, entre comillas, visible, naturalmente confiable. Pero cuando tomas la voluntad de Dios, a veces te va a llevar por lugares que no quieras y te va a hacer experimentar cosas que tú no anhelas y tal vez no quieras vivir. Pero como dice Salmos 23, va a haber tiempo de lugares de pastos, pero también va a haber lugares donde vas a estar en valles de sombra y de muerte. Va a haber lugares donde va a estar tu enemigo enfrente de ti. Pero cuando tú estás en la voluntad del Padre, cuando tú estás en su voluntad y has dejado tu voluntad, aun cuando vivas en el momento más crítico, más difícil de tu vida, sabes que estás confiado, porque su callado te está infundiendo aliento, porque su mano te está sosteniendo. ¿Quieres entrar en la transición? Encuentra el lugar. Y en el lugar es estar en su presencia. Por eso digo que no se trata de un lugar físico. Puede ser tu cama, puede ser el closet, tal vez si oras ahí. Tal vez puede ser la sala de tu casa, puede ser el comedor, puede ser en el camión cuando vayas a tu trabajo, en el transporte que vayas, puede ser en la hora de comida de tu trabajo. Pero es el lugar donde te encuentras con Él. Es el lugar donde dices: papá, quiero permanecer en tu presencia y que tu palabra permanezca en mí. Si logramos hacer eso, iglesia, lo que veremos en los posteros tiempos será a vista ahorita de locos. Este lugar, además no me veo en este lugar. Y no hablo de iglesia, no hablo cambio de iglesia. Porque cambiarme de iglesia es querer hacer mi voluntad y no entender la voluntad del Padre. Pero imagínate que Dios nos quiere llevar a un lugar donde se tenga que construir, donde tenga que levantar los muros, y que en vez de que haya cemento haya tierra. Pero es la voluntad del Padre. Eso sí, un lugar grande. Eso sí, un lugar donde fluye leche y miel. Porque aún en esa historia podemos encontrar que los espías, bueno, 10, quisieron hacer su voluntad y dijeron: no, la voluntad del Padre es muy grande, es de un estándar que no estoy listo. Y no reconocieron su debilidad. Porque si hubieran reconocido su debilidad, le dijeron: papá, en mis fuerzas yo no puedo, pero en tu nombre, en tu palabra, lo voy a conquistar. Es tiempo, iglesia, de someter nuestra voluntad. Es tiempo para ver la voluntad de Dios moviéndose en medio de cada uno de nosotros y en medio de este lugar, y que esta casa pueda crecer y entrar en esa etapa de transición. Es tiempo de romper con nuestra voluntad, iglesia. Muchas veces y muchos años has querido hacer lo que tú has querido, pero es tiempo de decirle y voltear al cielo: no se haga como yo, se haga lo que tú quieres, papá.
lo que hay en tu corazón. Porque ciertamente lo que había en el corazón del Padre en el Getsemaní era que Jesús bebiera esa copa. Y podrás decir tal vez en lo natural: ajá, qué padre tan malo. Una niña que conozco me dijo: ¿por qué quieres que practique? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por qué quieres que vea otra vez lo que vi en mi ciclo anterior? Yo le dije: porque quiero sacar lo mejor de ti. Y eso fue lo que entendí de papá. Lo mejor de mí no es lo que yo soy. Lo mejor de mí no es lo que yo soy, iglesia. Lo mejor de mí pudo orar mucho tiempo y orar en la madrugada y clamar y declarar todo lo que había visto en Dios. Lo mejor de mi iglesia es lo que Él ha declarado de mí. Lo que su palabra me va a mover es lo mejor de mi iglesia. Y si en eso tienes que atravesar el dolor, decirle: Dios, va, entro. Y si te dice Dios, tal vez el enemigo te va a zarandear de tiempo en tiempo, pero eso te va a hacer crecer. Decirle a Dios: someto mi voluntad. Hace años nos dijeron a mi esposa y a mí: el enemigo tiene sus finanzas en sus manos y los va a zarandear por un tiempo. Y dije: Dios, tú sabes, que se haga tu voluntad. Pero aun cuando Dios nos ha llevado a vivir circunstancias, he visto su mano. Y aun cuando en lo natural digo: no voy a alcanzar, no voy a poder, no, y está mi debilidad al extremo de decir no puedo, de repente veo que el cielo se abre, su mano empieza a derramar, empieza a traer recursos, empieza a traer finanza. Pero es cuando reconoces su voluntad en medio de tu vida. Muchos dirían: pasar esta copa, adiós. Y por eso su palabra dice que solamente los valientes lo arrebatan. Y es de valientes dejar tu voluntad y tomar la voluntad de papá. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por lo que haces y por lo que vas a hacer, papá. Gracias, papá, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de tus hijos, papá. De lo que has declarado, papá, en cada uno de ellos, Señor. Pero que puedan reconocer, Señor, que es mejor tu voluntad, Señor, que la nuestra, papá. Que es mejor, Señor, lo que tú has declarado, Señor, para nuestras vidas, Señor, que lo que nosotros podemos ver fuera de ti, papá. Que venga un tiempo, Señor, que tu iglesia pueda someter, papá, su voluntad, Señor, y pueda tomar, Padre mío, tu voluntad, Señor, y hacerla viva, Señor, en medio de sus corazones, papá. Y poder ver, Señor, lo que tú has dicho, Señor, sobre cada uno de ellos, papá. Porque con grandes cosas has declarado, Señor, sobre este lugar. Y sobre cada persona que ha estado y está en este lugar, Señor. Y sé, Señor, que tú lo harás, Señor, y que tú nos mostrarás, Señor, y alcanzaremos, papá, esa medida, Señor, esa talla, Señor, a la cual tú nos llevas, Señor, ese estándar, Señor. Pero reconocemos desde ahorita, Señor, que es bajo tu voluntad, Señor, que lo podremos alcanzar, Señor. Tal vez, papá, habrá circunstancias, habrá vientos, papá, pero no nos soltaremos de tus manos, Señor. Nos aferraremos, papá, a permanecer en ti, Señor. Y que tu palabra se haga viva, papá, en medio de nuestros corazones, Señor. Y sabremos que veremos tu gloria, Señor. Veremos tu victoria, Señor, en medio de esta casa, en medio de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, papá.
En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.